cómo estamos sobre el aborto? ¿Por qué es tan importante para la agenda de lucha del movimiento feminista venezolano? Y además, ¿de qué manera lo podemos abordar? Porque no ha sido hasta ahora un tema fácil. Bueno, yo tengo una sola mirada sobre ese tema, guste la que le guste, que tiene que ver con un asunto religioso y un asunto de carácter del impacto de la religión en la política, ¿no? O sea, es decir, hay recomendaciones al Estado venezolano realizadas en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres para que se avance legislativamente en la despenalización de la interrupción del embarazo. Aquí en nuestro país solamente está despenalizado cuando hay riesgo muy alto de vida de la mujer. De resto no, ¿no? Hablamos de situaciones de violación o cualquiera de las otras causales que se ha ido progresivamente logrando en América Latina despenalizaciones, y ni hablar remotamente de que exista digamos, como existe en Cuba ya desde hace décadas, ¿no? Un proceso de interrupción libre y voluntaria, o sea, que implica en primer lugar, qué es lo que subyace allí? Subyace, por un lado, la comprensión del proceso humano reproductivo de las mujeres, ¿no? O sea, hay toda una carga cultural asociada a la interrupción del embarazo, ¿no? Así como que, bueno, las mujeres son malas porque se están cargando una vida, además, si tú te lo buscaste, atente a las consecuencias, termina estando todo el peso de la acción reproductiva en la mujer. Y la verdad es que la posibilidad de que ocurra un embarazo no deseado puede ser analizado no solamente desde las violaciones, el abuso, sino también, incluso hasta usando métodos anticonceptivos, puede llegar a ocurrir un embarazo no deseado, ¿no? ¿Cuál es la mirada pacata de la vida? O sea, que no, digamos, se protege, ¿no? la supuesta vida de un ser que no está en buena medida formado, y no se protege la vida del ser que ya existe y que forma parte de la humanidad, en este caso que son las mujeres, y la posibilidad de decidir no solo sobre su cuerpo y cuántos hijos e hijas quiere tener. Cuando tú le preguntas a la mujer en la calle, porque además aquí todo el mundo abortan las ricas, abortan las pobres, las ricas abortan en condiciones de seguridad porque tienen el billete para bajarse de la mula, y las pobres abortan en condiciones de insalubridad, que son las que terminan incidiendo y aumentando las cifras de mortalidad materna invisibilizadas, ¿no? Pero en sí todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque la posibilidad de un embarazo no deseado está en puertas. ¿Qué pasa allí? Que no hay respuesta pública alrededor del tema. No tenemos respuesta jurídica, no tenemos respuesta política. Muy recientemente, o sea, año a año se han hecho las acciones de alguna manera comunicacionales, las acciones de la lucha feminista alrededor del tema. Y muy recientemente, el año pasado, la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente su presidenta, Delcy Rodríguez, recibe y enuncia la recepción de que se va a discutir en el seno de la Asamblea el tema del aborto, el tema de la interrupción libre y voluntaria del embarazo. Sin embargo, luego de eso se silencia por completo el tema, no vuelve a aparecer en ningún momento en la agenda de la mediática pública, ¿no? Que todos y todas sabemos que la mediática incide en la opinión pública. Eso aparece un día, al día siguiente, y después, como que si esto no hubiese ocurrido, no hay una convocatoria para debatir sobre el tema. Cuando yo digo entonces que hay una mirada muy centrada desde las religiones, ¿no? En el asunto del debate sobre el derecho a la vida, por un lado, y por otro lado, yo creo que hay un debate político en el impacto en el voto que puede haber en determinados sectores religiosos, ¿no? Y por eso ese no ha sido un tema que haya tenido suficiente acogida, esa es mi lectura personal, en el cuerpo político legislativo venezolano. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros estamos muy mal en materia del derecho de las mujeres en su autonomía, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el derecho a poder, digamos, tener decisión en cuanto a la interrupción libre y voluntaria del embarazo. Muy ajeno, además, a lo que ocurre en la práctica, a lo que ocurre en la realidad. En la cotidianidad. O sea, hay una invisibilidad de la realidad tamizada en un discurso religioso, en un discurso conservador, pero que realmente no pone el problema en el lugar que es que tú le preguntas a las mujeres, ¿cuál es el tema aquí? Oye,
Está el tema de que en algún momento, por alguna situación determinada, ocurre el embarazo no deseado y yo no estoy en capacidad de tener más hijos. Hay un gran mito de que las que abortan son las chiquitas y que lo usan como un método anticonceptivo. Eso es falso. La mayoría de las mujeres que abortan son las mujeres que incluso ya tienen hijos, que ya saben lo que significa, que saben los niveles de responsabilidad, o sea, que saben los niveles de complejidad económica que implica el proceso de manutención, que viven además en un sistema cultural en que te lo banca todo, ¿no? O sea, te banca la responsabilidad de la crianza, te banca la responsabilidad productiva de echar para adelante tus muchachos y que además, digamos, tú no estás, digamos, en condiciones económicas, afectivas y en la voluntad de emprender la crianza de un nuevo hijo, ¿no? Pero el Estado te dice, la Iglesia te dice, las religiones te dicen, desde la concepción usted debe reproducir. Entonces allí, a mi juicio, estamos realmente todavía muy mal. Pero en el debate público, me imagino, ¿no? Más allá de... Eso es una gran trampa. Claro, de los espacios A que yo quiero ir al tema de la trampa. Exacto, institucionales, ¿cómo llevamos Lleva ese tiempo debate? lleva tiempo diciéndose que ese es un tema muy difícil, que para que ese tema cale, lo mejor es comenzar en procesos de discusión, en los contextos sociales, para que se vaya generando una posición pública a favor. Eso es una gran trampa. ¿Por qué es una gran trampa? Porque son montones los elementos en los cuales los estados establecen medidas afirmativas para acelerar transformaciones sociales y humanas, pero montones de elementos que no tienen que ver solamente en este ámbito específico con los derechos a la salud, los derechos reproductivos y los derechos a la autonomía de la mujer, sino incluso en aspectos que tienen que ver con derechos económicos, derechos políticos, que no se espera a que haya consenso societal para que ocurra una demanda al Estado en función de una transformación, sino que el Estado establece medidas, digamos, a partir de comprensiones sociopolíticas, estratégicas de un tema determinado. El Estado establece medidas afirmativas que pueden ser en este caso las demandadas, que son legislativas, para que esas transformaciones socioculturales se aceleren y además para que la población que está siendo víctima de una situación determinada pueda superar esa condición, ¿ves? Entonces, en ese sentido, si esa trampa de que, bueno, esperemos a que la mayoría de la población esté a favor, es una gran trampa, porque entonces eso se podría aplicar absolutamente para cualquier tema en el cual el Estado tiene incidencia y competencia en sus actuaciones. Es así, por ejemplo, si hubiésemos estado esperando en otro momento histórico que toda la sociedad o la mayor parte de la sociedad hubiese estado de acuerdo con el voto de la mujer, todavía no habríamos Así llegado es. ahí con el acceso de la mujer a una educación liberadora, gratuita, accesible además en todas las escalas sociales, tampoco se habría llegado allí. Entonces va más allá de a la los tenencia de la debates, tierra. a la A tenencia. nivel global, el 1% de la tierra pertenece a las mujeres, el 99% pertenece a los varones. O sea, hay montones de elementos que podemos mencionar que solo se logran transformaciones concretas en la vida de las mujeres a través de la presión de grupos específicos, o sea, movimientos de mujeres, movimientos feministas, movimientos mixtos con orientaciones feministas, que pugnan, que presionan, que luchan para lograr esas transformaciones. Y eso no solo ocurre con las mujeres, eso ocurre con los afrodescendientes, eso ocurre con los campesinos y campesinas, eso ocurre con los comuneros y las comuneras, o sea, esa trampa con el tema de la interrupción siempre aparece eso, bueno, pero hagan un plebiscito, a ver, allá va, o sea, eso es una trampa política que se aplica exclusivamente en este tema que es de interés para las mujeres y que no es fortuito. Femicidio. ¿Qué tan grave es en Venezuela y además por qué está tan invisibilizado? Bueno, fíjate, tocaste un tema importante de la agenda del movimiento de mujeres. Es importante, aquí ni siquiera voy a hablar del movimiento feminista, que es el derecho a la vida, la posibilidad de estar vivas, la posibilidad de que nosotras podamos vivir nuestra vida plenamente. Y cuando digo nosotras me refiero a todas nosotras, al 50% de la población, o sea, de la población no de Venezuela, que también es la misma distribución porcentual, sino el 50% de la población del mundo, a que podamos estar vivas. Todas las mujeres, absolutamente todas, en cualquier clase social, ¿verdad? En cualquier condición vivimos situaciones de riesgo de perder el derecho de vivir exclusivamente por el hecho de ser mujeres. Eso no ocurre con los varones. En el caso de los femicidios, en Venezuela, en 2014 se agrega el término femicidio, que jurídicamente
está orientado al delito del asesinato de forma violenta de mujeres por razones de género, ¿verdad? O por razones misóginas o por razones que tengan que ver exclusivamente con el hecho de ser mujeres. ¿Qué pasa? Desde el 2015 comienza el Ministerio Público a medir. En más o menos creo que 2015 fueron 122 femicidios y en 2016 126. Estamos hablando de una tasa que en la región no es más alta obviamente que Guatemala, no es más alta que la de México, no es más alta que en determinadas regiones. Sin embargo, ¿qué ocurre? Y voy a hablar del femicidio en específico, pero enmarcándolo en la violencia, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Hay un problema de que nosotros tenemos un asunto muy grave de transparencia en el dato público. Y en Venezuela no tenemos estadísticas de género y no tenemos estadísticas de violencias más allá de esa cifra del femicidio. Y ocurrió algo muy grave en el Ministerio Público a partir del año 2015, que es que también deja, o sea, se crea el femicidio, empieza a aparecer registrado el femicidio, pero entonces la forma de medir en general la violencia contra la mujer cambió. Hasta el año 2014 tú podías valorar la cantidad de denuncias presentadas con relación a la aplicación de justicia, lo que te permite medir impunidad. Es decir, hablábamos de más de 70.000 denuncias y un 0,70% se aplicaban las sentencias, no llegamos ni al 1% ni al 2%. Eso te habla de un altísimo nivel de impunidad. Hablamos de que más del 90% de los casos son sobreseídos, son archivados y te habla de un gravísimo problema de impunidad alrededor de la administración de justicia en casos de violencia contra la mujer. Ok, empieza a registrarse el femicidio. ¿Qué pasa? No tenemos cualificación de la medición de ese femicidio. No tenemos protocolos públicos que permitan tener claro cómo es la actuación de todos los actores que están, los forenses, los receptores de denuncia, los fiscales, ¿verdad? Todo ese cuerpo, digamos, del funcionariado que está alrededor de la administración de justicia para tipificar el femicidio. Son más de 2.000 mujeres las que mueren por muertes violentas. ¿Cómo es que luego solo 122 terminan tipificándose en femicidio? Por un lado. Por otro lado, este cambio tan contundente en la forma de rendir el dato, en muy buena medida lo leemos como una invisibilización de la gravedad de la problemática. O sea, invisibilizar la correlación que hay entre la denuncia y la administración de justicia es grave. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de la violencia? La violencia debe ser mirada, la violencia contra la mujer, debe ser que además una de las problemáticas sociales más graves. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en el mundo. Estamos hablando de que en un espacio donde hay 30 mujeres, 10 han vivido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Si me preguntas a mí aquí, yo soy víctima de femicidio, y no porque me hayan asesinado a mí, porque estoy aquí hablando, pero asesinaron a mi madre, mi padrastro. Con esto que trato de decir, el femicidio, ¿verdad? Que es la forma más cruenta de violencia contra la mujer, pero regularmente para llegar al femicidio existen formas sistémicas y continuas que las mujeres viven a lo largo de su vida por el solo hecho de ser mujeres. Y más o menos se estima que pasan 7 años antes de que una mujer haga la denuncia. 7 años viviendo violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, legitimada culturalmente por el contexto, por la comunidad, por la tía, por el primo, por el hermano. Entonces, la violencia contra la mujer es un gravísimo problema social y es uno de los temas centrales donde ahí no hablamos de la agenda feminista o la agenda de las mujeres. Eso forma parte de manera consensuada de la agenda del movimiento de mujeres en Venezuela y en el mundo. Y tenemos 2 maneras de verlo, o 2 maneras que deberían abordarse de forma simultánea. Una es la justicia. En la justicia tenemos un problema grave. Aquí tenemos una ley maravillosa, pero ¿quiénes aplican la ley? La ley la aplican fiscales, jueces, juezas, ¿verdad? Fiscalas, que también son parte de un sistema cultural que a su vez termina incidiendo, esa cultura machista, esa cultura patriarcal, termina incidiendo en la administración de justicia, y eso se mide en los niveles de impunidad, y eso se mide en que todo el peso probatorio se pone en la víctima, y eso se mide en que a la víctima se le agota hasta que termine de alguna manera desertando del caso o buscando protección en la familia, en cualquier otro contexto. Entonces, ¿qué mensaje le da el sistema de justicia a la sociedad? Este sigue siendo un asunto privado de la vida de las mujeres. Este no es un asunto importante, esto no es un delito público real que amerita una actuación urgente y específica y diligente y eficiente por parte del Estado. Por el contrario, bueno, es un delito más que termina cayendo en las garras de la impunidad.
La otra gran dimensión es la dimensión sociocultural, es la dimensión que debe incidir en la transformación cultural, humana, en que tanto mujeres como hombres, porque además se dice, bueno, los hombres son violentos, pero la verdad es que la violencia derivada de la cultura atraviesa a las mujeres y atraviesa a los hombres, solo que las mujeres son las que lo padecen. Pero ¿qué genera eso? Bueno, la construcción cultural de esos estereotipos, donde desde pequeños se le dice a las niñas qué deben ser, a los varones qué deben ser, las niñas deben servir, los varones deben dominar, y eso se expresa en montones de elementos de la vida cotidiana de las niñas y de los niños y de las adolescentes y de los adolescentes, y cuando vienes a ver, tú estás inmerso en un sistema de subordinación, donde las mujeres son subordinadas a los varones, y donde medianamente te mueves de ese rango, comienza a ocurrir la violencia como un mecanismo de control societal, además legitimado por todos y todas los que te rodean. Se naturaliza. Se naturaliza. ¿Qué debe ocurrir culturalmente? Debe ocurrir una acción del Estado verdaderamente ejemplificante en términos culturales. Y no ha ocurrido ninguna, no hay medidas curriculares en el sistema educativo, no hay campañas, y cuando hablamos de campañas no nos referimos solamente a campañas que muestren a un novio pegándole a una muchacha, que son campañas como más de sensibilización, sino campañas que desmenucen el asunto de los estereotipos. No hay control al sistema de emisión de estereotipos que son los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, si tú ves el gran mandato alrededor del tema de los medios, el tema de los medios son dos cosas. Los medios hoy en día son un agente de socialización tan fuerte como el Estado, tan fuerte como la escuela, tan fuerte como la familia. Entonces, ese espacio de transformación sociocultural debe ocurrir en el sistema educativo, debe ocurrir en la familia y debe ocurrir en los medios de comunicación. Allí las acciones son pocas o nulas. Sí, mucho trabajo por hacer, Yoconda. Desafío constituyente, movimiento feminista venezolano.